mucho valor a los hechos del Señor, ¿no? A lo que Dios hizo, a lo que Dios hace también y a lo que Dios va a hacer en el futuro. Amén, hermanos. Así que la alabanza tiene mucho que ver con lo que Dios hace. Diga conmigo, la alabanza tiene que ver con lo que Dios hace, ¿no? Nosotros cantamos muchas canciones que hablan de lo que el Señor ha hecho, de lo que Dios está haciendo en un momento. Por ejemplo, no tiene nada que ver, y esto es para diferenciarlo, por ejemplo, en nuestros cánticos, no tiene nada que ver que una canción sea rápida o lenta. A veces nosotros cometemos el error de llamar alabanza a las canciones rápidas y adoración a las canciones lentas, pero la verdad es que no tiene nada que ver con eso, porque hay canciones lentas que son de alabanza por lo que está diciendo, y también hay canciones rápidas que son adoración a Dios, también por lo que la letra dice, por el contenido de la letra. Amén. Las canciones que exaltan el poder de Dios y lo que Él puede hacer, no sé, como por ejemplo, a ver, qué sé yo, alguna de las canciones, aunque no pueda ver, está sobrando, ¿no? Esa canción que cantamos, aunque no pueda ver, está sobrando. Estamos pronunciando y estamos hablando de las obras del Señor, ¿no? ¿Cómo dice el coro de esa canción? Siempre está sobrando. ¿Y el coro? ¿Cómo dice? Ayúdenme los chicos de la alabanza. Están todos tomando café rápidamente. Eso, ¿no? Lo que Dios hace, ¿no? Abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas. Amén. Entonces estamos alabando al Señor, ¿no? Decíamos el domingo que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿qué pasa? Suceden cosas, ¿no? Entonces tiene que ver con hechos, ¿no? Y entendíamos, y esto lo tenemos que aplicar todos nosotros, hermanos, y vos tenés que saber que cuando vos alabás a Dios, como vos estás declarando en fe los hechos del Señor y estás ponderando, estás levantando, estás exaltando el poder de Dios y los hechos del Señor, eso se activa también en tu vida. El poder de Dios, los milagros del Señor se activan en nuestra vida. Amén. Cuando empezamos a hablar de que Dios es sanador, ¿no? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, ¿no? Hay sanidad, poder, liberación. Y lo declaramos con fe, lo creemos, esa activación viene a nuestras vidas. Y empiezan a ocurrir sanidades, liberación, ¿no? Manifestaciones de la presencia de Dios en nosotros. Amén, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? Los hechos del Señor empiezan a suceder en nuestra vida cuando le alabamos al Señor con todo el corazón. Ahora, la adoración, y que esto es un punto que lo vamos a ver más adelante también, yo me centré mucho el domingo en la adoración, pero también vamos a hablar en la alabanza, también vamos a enseñar acerca de la adoración. La adoración tiene que ver no tanto con lo que Dios hace, sino con lo que Dios es, la esencia de lo que es el Señor y su carácter. Amén. Por eso cuando una persona entra un poquito más profundo en la adoración al Señor, así como cuando uno exalta los hechos del Señor, eso se activa en nuestra vida, los milagros del Señor se activan en nuestra vida cuando nosotros exaltamos lo que Él es, la esencia de Dios. Por ejemplo, la santidad de Dios, ¿no? Cuando cantamos canciones acerca de que Él es santo, ¿no? O de que Dios es grande, no sé, o de que Él es amor, ¿no? Exaltamos eso y todo eso se empieza a activar también en nosotros, ¿no? La santidad de Dios se activa también en nosotros. Milagros que tienen que ver con la transformación de nuestro carácter en muchas ocasiones vienen en tiempos de adoración al Señor, ¿no? Le abrimos nuestro corazón a Dios y su imagen empieza a formarse en nosotros. Amén.
Así que nos transformamos en gente que está caminando y está siendo transformada a la imagen del Señor, a lo que Él es en esencia, y también que hacemos las obras que Él hace. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Alabanza y adoración. Pero hoy quiero que nosotros podamos distinguir algo, y tiene que ver con las imágenes y modelos que encontramos nosotros en la Biblia acerca de cómo llegar a la presencia de Dios o cómo poder tener una relación íntima con el Señor. Hablábamos el domingo de que nosotros hemos sido creados para tener intimidad con el Señor. Todos nosotros tenemos la capacidad de tener una relación cercana con Dios, no solamente conocer a Dios de lejos o lo que nos han contado otros, sino poder experimentarle a Él en todo nuestro corazón y en la intimidad, en el secreto con el Señor. Amén, hermanos. Ahora, para poder visualizarlo y para poder entenderlo mejor, Dios nos ha dejado en la Biblia un montón de imágenes, un montón de ilustraciones naturales que nos hablan de verdades espirituales. Siempre la Biblia funciona así. Son ejemplos, podríamos decirlo así, naturales, o que nosotros podemos verlos, podemos visualizarlo naturalmente, y eso natural nos muestra o nos va a revelar un principio espiritual o una ley espiritual más profunda, celestial, más elevada. Amén, hermanos. Para que lo podamos entender, el Señor Jesús predicó así en la mayoría de sus predicaciones. Él habló en parábolas. Diga conmigo, parábolas. Simplemente las parábolas eran ilustraciones de algo que la gente entendía naturalmente por el trabajo de todos los días, por lo cotidiano de su casa. Y Jesús tomaba esa parábola y les enseñaba un principio del reino de los cielos. Amén. Una ley espiritual. Amén. Por ejemplo, la parábola del sembrador. El Señor dijo, el sembrador salió a sembrar. La gran mayoría de las personas en el tiempo de Jesús eran sembradores. Sembraban, trabajaban en el campo, así que entendían lo que era cuando el sembrador tiraba la semilla. Y el Señor empieza a explicarles: así, semejante a esto es el reino de los cielos. Así sale un predicador a predicar la palabra. Así Jesús, en ese momento, Él se está exponiendo Él como el sembrador que está tirando la semilla, la palabra del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, con un ejemplo muy sencillo para la gente, Él explicaba principios espirituales. En este caso, después el Señor le enseña: parte de la semilla cayó en una tierra dura, otra parte en una tierra poco profunda, y la gente entendía porque ellos trabajaban la tierra y sabían que en una tierra dura la semilla no podía penetrar, por lo tanto no podía germinar. Sin embargo, en una tierra poco profunda sí lo hacía, pero no podía echar muchas raíces, ¿verdad? Y así sucesivamente, hasta que el Señor les enseña de una buena tierra, que es el corazón del hombre, donde la palabra llega y germina, se gesta algo ahí, puede echar buenas raíces y por lo tanto puede crecer y dar mucho fruto, a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. ¿Se comprende, hermanos? Y encontramos muchas ilustraciones así en la Biblia, en la palabra. Entonces, yo quiero que tomemos nosotros una de las imágenes o de los modelos más importantes que nosotros encontramos en la palabra para poder relacionarnos íntimamente con el Señor. ¿Puede decir conmigo el título de la palabra? El camino a la intimidad con Dios. Así que puedo decirles que de alguna manera las ilustraciones que el Señor nos permite ver en la Biblia, en este caso lo vamos a tomar del pueblo de Israel, nos sirven a nosotros en nuestros días como un mapa, quizás,
Podemos poner ese ejemplo, como un GPS, ¿no? En nuestros días. Antiguamente, cuando no había GPS, usábamos mapas, ¿verdad? Siempre cuando íbamos a algún lugar, teníamos que abrir el mapa, unos mapas que a veces los comprábamos en las estaciones de servicio, ¿no? Cuando uno viajaba lejos, normalmente conseguías esos mapas y uno iba manejando y el otro iba con el mapa abierto así, ¿no? La esposa normalmente, ¿no? O paraba en un lugar para ver qué ruta tomar, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, hermanos, qué curioso. El mapa te marca el camino, es algo, es papel, o en el caso del GPS es algo digital, lo llevamos en el teléfono, el sistema GPS, y aunque vos vas viendo ahí las calles, los nombres, curvas, cruces, etcétera, etcétera, vas viendo localidades, pueblos, ciudades, vos los ves escritos, los ves dibujados o los ves digitalmente en movimiento, pero eso no es la realidad. Te muestra el camino, te sitúa, te permite a vos entender hacia dónde tenés que ir, cuántos kilómetros son, vos dimensionás lo que puede llegar a ser la realidad, pero verdaderamente no es la realidad. Amén. Es una ilustración. El GPS que nosotros vemos en nuestro teléfono es una ilustración, ¿sí o no, hermanos? De hecho, la ruta se ve azulcita, perfecta, ¿no? Cuando donde hay tráfico se ve rojito, naranja, ¿verdad? Pero es una ilustración. Después, cuando vos vas llegando al lugar, te topás con el embotellamiento de auto, y lo que vos ves rojito en el GPS, después lo vivís en la realidad, ¿no? Cuando hay un atasco o cuando llegás a la ciudad a la que querés llegar, o a la dirección. Amén, hermanos. Pues en la Biblia encontramos muchas así ilustraciones que nos sirven a nosotros como mapa o como GPS para poder llegar a un buen destino. En este caso vamos a seguir un mapa, o vamos a poner el GPS para que podamos llegar a la presencia de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos desean conocer al Señor mucho más? ¿Cuántos desean acá llegar hasta la misma presencia del Señor? Yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho, lo conocemos, lo experimentamos a Dios, si no, no estarías acá. Pero quizás esta enseñanza y esta revelación que el Señor nos dé en estos días nos puede ayudar mucho más, y para que podamos hacerlo mucho más seguido y quizás diariamente, ¿verdad? Llegar a la presencia de Dios y poder tener intimidad con el Señor, entrar en una amistad con nuestro Dios, con nuestro Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Quiero tomar el tabernáculo, que fue la tienda que Dios le instruyó a Moisés para que él edificara, para que él construyera en los días en los que Israel salió de Egipto, cuando ellos tuvieron que atravesar el desierto. Esto lo encontramos nosotros en el libro de Éxodo, todo ese milagro tremendo que el Señor hizo con la liberación de Egipto, las 10 plagas, ¿se acuerdan, verdad? Y toda la salida de ahí, la apertura del mar Rojo, como el pueblo cruzó, y después ellos se enfrentaron al desierto. Y ahí en ese momento fue cuando Dios se llevó a Moisés, lo separó por 40 días en el monte Sinaí, y ahí el Señor le bajó los diseños del cielo, le mostró el modelo para que él construyera un tabernáculo, una tienda de reunión, para que todo el pueblo convergiera en ese lugar para poder adorar a Dios. Amén. Para poder tener comunión con el Señor, para poder tener un lugar donde se manifestara la presencia de Dios. Amén, amados. Así que ese tabernáculo, esa tienda que Dios le instruyó a Moisés que hiciera, iba a ser temporalmente la casa de Dios aquí en la tierra. Iba a ser el lugar donde el Señor iba a habitar, donde el Señor se iba a manifestar, se iba a mostrar. Y había unas instrucciones específicas que Dios le dio a Moisés. Literalmente, hermanos, le bajó
el diseño del cielo, le mostró cómo tenía que ser, con detalle, con medidas muy específicas, materiales muy específicos. Así que era algo muy importante para Dios y también iba a ser muy importante para el pueblo de Israel en su peregrinar en el desierto, y después más adelante, en los días que ya estaba establecido Israel como nación, todas esas medidas y ese diseño se iba a trasladar al templo, el primer templo que lo edificó el rey Salomón, y etcétera, etcétera. Ahora, todo este modelo, todo este diseño también nos sirve a nosotros en nuestros días. Le sirvió a Israel en aquellos días, pero hoy también es para nosotros un mapa, es un recorrido, nos muestra a nosotros el camino de cómo nosotros debemos llegar a la presencia de Dios. Así que vamos a verlo juntos. Amén, hermanos. ¿Están conmigo en este caminar? Vamos a empezar este recorrido. Aprendimos los otros días que se empieza con alabanza. Amén. ¿Cuántos están dispuestos aquí a alabar al Señor? Hemos exaltado a Dios con nuestras canciones. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios. Oramos un momentito y nos metemos en algunos puntos claves que quiero que veamos en esta noche y que lo vamos a ir viendo a lo largo de reuniones. No sé si de manera sucesiva, cada reunión, pero a lo largo de este tiempo, creo que el Señor nos quiere revelar algo aquí poderoso a nosotros como iglesia. Así que cerramos nuestros ojos, ahí hacemos una oración. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y primeramente quiero alabar tu santo nombre, Señor, y darte gracias por cada uno de mis hermanos que está acá, Señor. Somos un milagro tuyo, Señor. Todos nosotros, Señor, somos una obra sobrenatural tuya. El hecho de que estemos aquí adorándote, exaltándote, ya es un milagro, Señor. Tú has obrado en medio de nosotros sanidades, has obrado liberaciones de todo tipo, Señor. Nos has rescatado, nos trajiste de las tinieblas a tu luz, Señor, y hoy nosotros podemos ser hijos tuyos. Qué milagro poderoso es ese, Señor. Queremos darte gracias y así, con gratitud y con alabanza, queremos meternos ahora en la palabra. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú nos reveles lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche, y que esta reunión pueda ser de edificación para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermanos, lo primero que quiero decir es que el modelo que Dios le bajó a Moisés fue el tabernáculo del cielo, el modelo celestial. Hay un verdadero, dice la palabra en el libro de Hebreos, un verdadero santuario celestial, ¿no? Y quiero que lo veamos, porque de allí fue extraído el modelo para que Moisés pudiera hacer el tabernáculo terrenal, el tabernáculo de Dios en Israel. Quiero que me acompañen a Hebreos. Y vamos a leerlo ahí, Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 7. Veamos cómo lo dice ahí la palabra. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 7. Díganme amén cuando lleguen ahí, si lo están buscando en la Biblia. Si no, acá lo seguimos en la proyección. ¿Están conmigo, hermanos? Dice así la palabra. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, él viene hablando acerca de un montón de verdades. El libro de Hebreos aquí habla del sacerdocio de Jesucristo como el verdadero sacerdocio. Habla de que Jesucristo es mayor que los ángeles, es mayor que los hombres. Bueno, hay temas que él viene tratando. Pero llega a este capítulo 8 y va a hablar del punto principal.
Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, diga conmigo, verdadero tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre. O sea, está diciendo Jesús ahora es el sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios. Por supuesto, esto después de la muerte y resurrección del Señor Jesús y de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Y ahora el libro de Hebreos nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre y que es nuestro sumo sacerdote y que ministra en el verdadero santuario celestial. Amén. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Te das cuenta? El tabernáculo terrenal o el sistema de adoración de los israelitas terrenal o natural, el sacrificio de animales en el tabernáculo o en el templo, tenían que ver con una figura o con una sombra de las cosas celestiales. Es un modelo, es una ilustración simplemente de el verdadero lugar de adoración, que es un tabernáculo celestial. Amén, hermanos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están conmigo? Bueno, algunos. Se ve que hay otros que están perdidos. Seguimos leyendo. A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Te das cuenta? Moisés vio, Dios le permitió, le reveló, le bajó el diseño del santuario celestial, del tabernáculo celestial, para que él pudiera hacerlo aquí en la tierra y que los hombres pudieran verlo, porque es una figura y una sombra de lo que es verdadero, del original que está en los cielos, donde nuestro Señor Jesucristo ahora ministra como sumo sacerdote. Versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. El pueblo de Israel ministró en el antiguo pacto, en el tiempo de la ley. Ahora Jesucristo ministra y Él oficia como sumo sacerdote en el nuevo pacto. Es un nuevo pacto establecido y sellado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene el sello de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es un mejor pacto para nosotros, o sea, es un mejor compromiso de Dios hacia los hombres y en la relación de los hombres con Dios, y también es basado en mejores promesas todavía. Amén. Así que tenemos nosotros esa posibilidad de caminar, de vivir, de relacionarnos con Dios de una manera más abierta, mejor todavía, y también de experimentar las promesas de Dios, que son mejores todavía en nuestros días que en los días de los antepasados de los israelitas cuando vivían en el antiguo pacto. Amén, hermanos. Esto es poderoso para nosotros, esto es maravilloso si nosotros lo podemos entender y lo podemos experimentar. Ahora, Jesús oficia como sumo sacerdote en este verdadero lugar de adoración. Diga conmigo, el verdadero lugar de adoración está en los cielos. Es ese santuario celestial donde Jesús pudo entrar
una vez que Él murió y derramó su sangre, Él pudo entrar a ese santuario y llevar la sangre, su propia sangre, la sangre de Cristo, que es la que nos limpiaba a toda la humanidad de nuestros pecados. Ese sacrificio que fue ofrecido una sola vez y para siempre. Amén, hermanos. Miren, quiero que lo leamos ahí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 23, nos habla un poquito acerca del mismo tema. Versículo 23 hasta el 26 leemos. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como era el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Otra vez redunda en lo mismo, esa obra que hizo el Señor Jesucristo una vez y para siempre. Ya no en el santuario terrenal, ya no en el tabernáculo o en el templo terrenal como lo hacían los sacerdotes y el sumo sacerdote, que tenía que una vez al año presentar en la Pascua ese cordero que iba a traer la remisión de los pecados para todo el pueblo. También la gente traía sus sacrificios diariamente para el perdón de los pecados, pero todo este sistema de adoración caducó en el mismo momento en el que Jesús murió en la cruz. Amén. Ya no era necesaria la sangre de animales para el perdón de pecados, sino que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, hermanos, del pecado a toda la humanidad de una vez y para siempre. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Yo creo que es digno de un fuerte aplauso eso, ¿verdad? Nos limpia, nos limpia, nos limpia. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo de una vez y para siempre. Ahora, veamos un poquito el tabernáculo de Moisés y aprendemos acá verdades que nos van a hablar también de ese lugar de adoración, de ese santuario celestial en el cual nosotros podemos ministrar. Amén, hermanos. Jesucristo es el sumo sacerdote de ese santuario celestial, pero nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo, nosotros fuimos hechos real sacerdocio. Amén. Somos sacerdotes también y nosotros también podemos ministrar en ese lugar de adoración. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. De la misma manera que los sacerdotes lo hacían en el tabernáculo y en el templo, ministraban, tenían ahí su trabajo, podían participar de las ofrendas, había sacrificio, había todo un sistema de adoración. De la misma manera hoy nosotros lo podemos hacer en Cristo Jesús. Amén. Dice así acerca del tabernáculo de Moisés. Escribía yo acá en mi apunte: se construyó según el plan de Dios. Dios se lo reveló a Moisés en el monte Sinaí. Esta fue la morada temporal y el lugar de adoración de los israelitas durante el éxodo. Cuando Dios le dio los planos a Moisés, no estaba solo pensando en ese tabernáculo natural que se iba a levantar en el desierto, sino que estaba revelando una imagen y un propósito para todas las generaciones futuras. Miren, hermano, la construcción del tabernáculo de Moisés no tenía que ver solamente con la adoración de los israelitas en ese momento, sino que la intención de Dios es que
todas las generaciones que iban a seguir hasta nuestros días y las futuras que van a venir puedan encontrar un modelo, un mapa de cómo llegar a la presencia de Dios. Amén. Así que sirvió ese tabernáculo para los días de Moisés y del pueblo de Israel, pero nos sirve también a nosotros en nuestros días y servirá por todas las generaciones hasta que el Señor nos venga a buscar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Así que estamos acá siguiendo el GPS. Estamos acá siguiendo el mapa que Dios nos ha marcado. Todos los elementos, utensilios, medidas y formas de la tienda de reunión tienen su significado espiritual. Todo lo que el Señor le mostró a Moisés que tenía que realizar en esa tienda, en ese lugar de adoración, tiene un significado o representa algo espiritualmente. Número uno, la ubicación del tabernáculo. Yo no sé si tenemos no sé si tenemos fotos y si la podemos poner. No sé si se puede poner acá en el proyector. ¿Sí? Hay una fotito bueno, más o menos se ve el proyector, ¿no? Estamos orando por un proyector nuevo. Amén. ¿Cuántos me ayudan a orar por esto? Amén. Uno bueno vale cerca de 500,000 pesos, ¿no? Uno que nosotros necesitamos para que se proyecte bien acá. ¿Me ayudan a orar, hermanos? Amén. Así podemos quitar que se ve ya, cuando se ven las letras se ve más pasable, ¿no? Pero cuando ponemos fotos o diseños, pero bueno, ahí más o menos lo podemos ver, ¿verdad? Aquí está el perímetro de esta tienda, tenía que estar cerrada, tenía columnas, son 60 las columnas que había sosteniendo esas cortinas que iban a poner un límite para que no todo el pueblo pudiese entrar, ¿no? Se establecía un límite. Aquí tengo un poco las medidas. 50 codos tenía de ancho el tabernáculo, o sea, de frente, podríamos decirlo. 50 codos, ¿no? Es más o menos un codo, es como medio metro, más o menos, ¿no? Desde aquí, esto es un codo, ¿no? La medida antiguamente, más o menos medio metro, así que si de ancho tenía 50 codos, ¿cuántos serían en metros? 25 metros, ¿verdad? 25 metros tenía de frente y tenía 100 codos de largo, así que eran 50 metros de largo. No era demasiado grande, ¿verdad? No era muy grande. A veces nosotros tenemos la imagen del tabernáculo, no como algo, pero eran eso, 25 metros por 50 metros. 60 eran las columnas que lo rodeaban para sostener las cortinas que marcaban el perímetro. 120 cuerdas sostenían las 60 columnas. Esas columnas tenían, la punta era de plata, después eran de madera y la base era de bronce que se clavaba, ¿verdad? Era como una estaca, ¿no? Que se clavaba de bronce para el sostenimiento de todo el cortinado del tabernáculo. Y después todo lo que estaba adentro, que lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero miren, hermanos, la primera característica y lo primero que Dios le mostró a Moisés es la ubicación, dónde debía estar el tabernáculo en medio del campamento de los judíos, en medio del campamento de Israel. ¿Dónde tenía que estar la tienda o la morada de Dios? El tabernáculo tenía que ubicarse en el centro del campamento. Todo lo demás debía estar ubicado a su alrededor. De la misma manera que en nuestras vidas todo debería girar en torno a Dios. Él es el centro. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, Dios tiene que estar en el centro de mi vida. La presencia de Dios tiene que estar en el centro de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Todo lo demás debe girar en torno a Dios. Saben que hay en la vida de muchos creyentes que Dios
y esto lo podemos ver en el diario, ¿verdad? En el día a día, en lo cotidiano, a veces Dios no es el centro, Dios no es lo más importante. Dios es un área más de la vida de las personas. Hay gente que tiene al Señor, pero Dios es un área más, ¿verdad? Está el trabajo, está la familia, está, no sé, la salud, el deporte, el ocio, lo que le gusta, y como un área más está Dios, ¿no? Las cosas del Señor. No debe ser así en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Tocarle, hermano, que tenés al lado y decirle, poné a Dios en el centro de tu vida. Y que todo lo demás gire alrededor de Él, de su presencia. Amén. Así lo estableció el Señor como diseño para el pueblo de Israel. Todas las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, debían estar organizadas en torno al tabernáculo. Todas tenían que tener acceso directo, todas tenían que estar a la misma distancia del tabernáculo. Por eso estaban alrededor, tenían que poder acercarse a la presencia de Dios rápidamente. Amén. Dios debe estar en el centro de nuestra vida. Apliquémoslo a nuestra vida. Pongamos al Señor en el centro. Démosle al Señor el lugar más importante de nuestra vida. Cuando Él está en el eje, hermanos queridos, todo lo demás va a girar en su perfecto orden. Ahora, cuando Él no está en el eje, hermanos, nos descentramos. Amén. Como cuando la rueda de la bicicleta está descentrada, ¿no? ¿Cuántos han andado alguna vez con la rueda de la bicicleta descentrada? ¿No? ¿Verdad que es difícil pedalear? ¿No? Uno va y va, ¿no? Te va moviendo, ¿no? Hasta que no la centras, aparte se te va rompiendo cada vez más, ¿no? Hay que centrarla, hay que ajustarle los rayos, ¿verdad? Hay que poner el eje en su sitio. Así nos pasa en la vida, a nosotros. Hay muchos que tenemos al Señor, pero como no está en el centro, vamos así en la vida, ¿no? ¿No? Y no vamos derechito, no vamos a decir, mire, este hermano es creyente, pero de vez en cuando, ¿no? Se pega unos desbandes, ¿no? Se sale de ruta y además se está desgastando, se está rompiendo. Amén. En el nombre de Jesús, pongamos al Señor en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestros días también. ¿Cuántos me dicen amén? Aprendíamos el domingo que lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios. Cuando te levantes a la mañana, alaba al Señor, dale alabanza al Señor, exalta el nombre del Señor, decíselo al Señor, al Espíritu Santo, ayúdame a ponerte en el centro de mi vida. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? No es lo que yo quiero, sino lo que vos querés. ¿Cuál es tu plan, Señor? Yo te adoro, te alabo, Señor. Y lo ubicamos a Él en lo primero en nuestras vidas. Todo lo demás, hermanos queridos, empieza a fluir, todo lo demás empieza a funcionar. Y Dios empieza a prosperar como prosperó a Israel en esos días. Milagros de Dios ocurrían poderosamente en los tiempos que Israel pasó por el desierto. Era una tierra hostil, era una tierra difícil, era un tiempo complicado para ellos. No tenían comida, no había agua en el desierto. Pero ahí tenemos todos los milagros del Señor, ¿verdad? Maná descendía del cielo, bajaba un pan que ya estaba hecho. Cada día descendía el maná. Amén. Si pones a Dios en el centro, cada día va a venir la provisión de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Nada te va a faltar, ningún día. ¿Cuántos me dicen amén? El pueblo de Israel no tenía que salir a buscar el alimento. Fíjate vos, les caía del cielo. Qué lindo sería eso, ¿no, hermano? ¿Qué te parece? Que abrieras la puerta de tu casa y tuvieras ahí las 4 o 5 bolsas del supermercado, ¿no? Solo para meterlas para adentro de la heladera, ¿no? ¿Qué te parece? Pero cómo Dios trató con Israel en ese tiempo, trató con la avaricia, trató con la idolatría. ¿Saben ustedes que en el tiempo del desierto Dios le sacó a Egipto de adentro a Israel, ¿verdad? Siempre decimos que Dios sacó a Israel de Egipto, milagrosamente los liberó, pero después tuvo 40 años de proceso en el desierto para sacarles a Egipto de adentro a los israelitas, porque tenían la mentalidad de esclavos,
tenían todavía costumbres de los egipcios. A veces nos pasa así a nosotros, ¿verdad? Nos convertimos a Cristo, recibimos al Señor y el Señor nos saca del mundo, pero después nos mete en un desierto el Señor donde nos tiene que sacar el mundo de adentro a nosotros, ¿no? La mentalidad vieja que tenemos, las viejas costumbres, los viejos pecados que traemos. Amén, hermanos. Pero Dios va a trabajar con nosotros fuertemente, porque en ese proceso el Señor obró milagros poderosos y el Señor lo quiere hacer también en nuestras vidas. Amén. Provisión de Dios, recursos del Señor. Agua brotaba de la roca. El vestido no se les gastaba. El calzado, nos cuenta la palabra, que no se le rompía. Así que de alguna manera el Señor les hacía de zapatero, de costurero, no se les desgastaba la ropa. Andaban con la ropa nueva todo el tiempo. Qué bonito, ¿no? Que no se te descoloren la remera o los pullovers, ¿no? Qué lindo, ¿no? No hay nada más feo. Pasa mucho con la ropa oscura a veces. Yo tengo algunos pullovers negros que ya no me los pongo porque ya no son negros. Son, no sé lo que son, qué color. Un gris ya raro, ¿no? Y cuando se desgasta la ropa. A veces una remera que teníamos roja, ahora ya va por el rosa, más o menos, ¿no? Pero está desgastada, ya se nota que no es rosa original, ¿no? Sino que ya se va desgastando nuestra ropa, nuestros zapatos, nuestras zapatillas, ¿sí o no, hermano? Cada 2 por 3 hay que comprar zapatillas, ¿no? Me van a decir a mí que tengo hijos adolescentes, hermano, esto es una constante. Ya quisiera yo que esos milagros, ¿no?, del desierto que pasaran. Parecía que a los chicos, a los israelitas, conforme le iba creciendo el pie, iba creciendo también el calzado, ¿no? Y Dios los bendecía de esa manera, milagros poderosos del Señor. ¿Cuántos quieren experimentar milagros de Dios? Dios lo está haciendo en medio nuestro y mucho más el Señor los va a hacer. Amén. Ahora tenemos que poner al Señor en el centro de nuestras vidas. Que Él sea la base y que todo lo demás sea a veces necesario, pero no lo más importante. Ni siquiera, hermanos queridos, yo me animo a decirlo y lo digo con temor y lo digo con respeto, pero ni siquiera un hijo puede tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Ah? El marido, el esposo no puede tomar el lugar, no puede ser más importante que Dios en tu vida. La pareja que tenés, no sé, el trabajo en muchas ocasiones, para mucha gente el trabajo es lo primero, ¿no? Hay mucha gente que dice, la salud es lo primero, ¿no? Y yo te digo, no, la salud tampoco es lo primero. Dios tiene que ser lo primero. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Amén? Porque la gente a veces dice, si tengo salud, entonces estoy bien, tengo todo. Y a veces no es así. A veces podés estar saludable físicamente, pero tenés el alma destrozada, ¿no? O no tenés propósito, estás perdido. Hay gente que está sana, está impecable, pero su vida está perdida completamente. Su destino es el infierno. Entonces, ¿cómo? Tengo salud, si tenemos salud todo está bien. No, ese es un dicho popular, pero no es la realidad. Porque la realidad, lo verdadero, es que si tenemos a Dios, ahí sí lo tenemos todo. Amén. Ahí sí estamos completos. Ahí sí podemos estar enfermos, pasando momentos de achaque, pero si tenemos al Señor, tranquilo, hermano. Amén. Estás cubierto, estás completo. ¿Cuántos me dicen amén? Podemos tener poquito, pero lo tenemos al Señor, estamos completos. Dios se encargará, el Señor nos suplirá, y si no nos suple porque Dios tiene algún propósito, algo tendremos que aprender de esa situación. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Algo bueno va a salir de esa situación, porque a los que amamos a Dios, inevitablemente, hermanos, todas las cosas cooperan para nuestro beneficio, para nuestro bien. Amén, hermanos. Te lo estoy diciendo en versión Marcos Quevedo, ¿no? NT Quevedo. No, te lo estoy diciendo a ese versículo, ¿verdad? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Diga conmigo, Dios en el centro. Número 1. La estructura del tabernáculo básicamente tenía 3 secciones. Una era el atrio, que ahí lo veíamos en la foto que decía el atrio. El atrio significa patio,
hermano, básicamente. A veces suena como más espiritual, pero el atrio es el patio. Entonces, el tabernáculo tenía un patio. ¿Lo ven aquí en la foto? Tenemos toda una parte libre y después estaba la tienda que se dividía en dos partes. Bueno, primero el atrio, y ahora vamos a hablar del elemento principal en el atrio, y después estaba en el lugar más cubierto, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, allí podían entrar los sacerdotes, todos los sacerdotes podían ministrar en el lugar santo, ahí ya dentro. ¿Ves aquí en el patio? En el atrio tenía acceso, toda la gente tenía acceso, todo el que trajera ofrenda al Señor, trajera un animalito para que sea sacrificado, tenía acceso al patio, a los atrios. Ahora, a la tienda en sí, al tabernáculo en sí, al lugar santo, no todo el mundo podía entrar. Al lugar santo solamente los sacerdotes entraban. Y después estaba el lugar santísimo, que era más profundo todavía. Estaba dividido por una cortina, por una tela, y a ese lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote, que era el líder de todos los sacerdotes. ¿Amén? El primero fue Aarón, y toda la descendencia de Aarón fueron los sacerdotes, y así sucesivamente en generaciones. Así que el sumo sacerdote al lugar santísimo entraba una vez al año, era el único que entraba, y entraba una vez al año para derramar ahí la sangre del cordero que se mataba en los días de la Pascua. Amén, hermanos. Así que más o menos este era el sistema de adoración que Dios estableció en los días del Éxodo. Todos tenían acceso allí, amén, al atrio, que es el punto donde nosotros estamos centrándonos ahora. Ahora, fíjense, en el atrio lo primero que encontramos acá en el perímetro, acá lo vemos en el dibujo, es la puerta. ¿Lo ven aquí? Tenemos ahí la puerta de entrada. Diga conmigo, la puerta. Nosotros leímos el domingo el Salmo 100, versículo 4. Lo leemos de nuevo. Salmo capítulo 100, versículo 4. Dice así: entrad por sus puertas. ¿Cómo? ¿Cómo hay que entrar por las puertas? Con acción de gracias. Y por sus atrios, con alabanza. ¿Te das cuenta de qué está hablando el salmista acá? ¿Qué visión está teniendo el salmista? Está viendo el modelo, está siguiendo el GPS, lo que dicta el mapa, ¿verdad? ¿Cómo nosotros avanzamos hacia una comunión con Dios? Aprendimos el domingo que se empezaba con alabanza, ¿verdad? Lo sacamos de acá. Aprendimos que las acciones de gracia siempre están ligadas a la alabanza. Siempre que hay alabanza habrá gratitud hacia Dios. Dios hizo esto en mi vida, Dios me sanó, Dios me liberó, el Señor me quitó los demonios que tenía adentro. Gracias, Señor. Cuando estamos exaltando los hechos de Dios, le estamos agradeciendo al Señor por las obras que Él ha hecho en nuestra vida. Así que la gratitud y la alabanza siempre van de la mano. Y el salmista lo declara así en este salmo tan conocido. Diga conmigo: entrad por sus puertas con acción de gracia, y por su atrio, o sea, por el patio, con alabanza. Amén. Exaltando a nuestro Señor. La imagen que tenía el rey David al escribir este salmo es este modelo. Primero del tabernáculo del desierto, y en los días después de Salomón fue el templo, que fue edificado ya de material, pero con el mismo modelo del tabernáculo, en sus tres secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Ahora, yo te digo, hay una sola manera de entrar y tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial, y es a través de Jesucristo. Diga conmigo: solo a través de Jesucristo. El que no tiene a Jesucristo en el corazón no puede tener relación con Dios. El que no ha recibido a Cristo en su corazón, como vos lo recibiste un día haciendo una oración de fe: Señor, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. El que tiene a Cristo, ese puede tener
relación con el Padre, puede tener intimidad con Dios, puede ir al lugar secreto con el Señor. El que no tiene a Cristo no puede entrar porque Cristo es la puerta. Amén. ¿No lo dijo el Señor Jesús? San Juan capítulo 10, versículo 9. San Juan capítulo 10, versículo 9, dice así la palabra. San Juan 10, 9 nos habla acerca de esto. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Hallará alimento para el espíritu, la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? El domingo hablábamos del combustible para nosotros como vehículo, como cuerpo, como seres humanos. El combustible que nosotros necesitamos, el alimento que necesitamos es la presencia de Dios. Amén, hermanos. Diga conmigo, lo que más necesito es la presencia de Dios. Amén. Y a veces vamos sin combustible, a veces vamos por la vida con el tanque vacío. En el nombre de Jesús, entra a la presencia de Dios. Y los únicos que podemos entrar somos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, porque Él es la puerta y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Ahora, en los atrios había dos elementos principales. Solamente porque por cuestiones de tiempo solamente me voy a centrar en uno, y con esto quiero concluir y terminar. En los atrios había dos elementos principales. Uno era el altar de bronce y el otro era el lavacro o la fuente de bronce. Si ponemos la foto otra vez del tabernáculo, y ahora venimos, este es el altar de bronce, esta es la figura del altar de bronce, el tabernáculo completo. Ahí está, lo ven ahí, tenemos ahí el altar de bronce, el fuego ahí siempre estaba encendido, y después del altar, cuando vamos avanzando, Cristo, aquí está, la puerta representa a Jesús. Todos tenemos que entrar por Jesús. Amén, hermanos. El que no tiene a Cristo no puede entrar al santuario celestial para poder tener intimidad con Dios, para poder adorar a Dios en el secreto. Ahora, lo primero que nos encontramos es el altar de bronce, y lo segundo es ese lavatorio, esa fuente de bronce. Después va a venir todo lo demás. Pero quiero que nos centremos ahí en el altar de bronce. Y rápidamente te digo que el altar de bronce tiene que ver con nuestra justificación, tiene que ver con la limpieza de nuestros pecados. Cuando nosotros venimos a Cristo somos lavados, somos limpiados de nuestros pecados. Amén, hermanos. Tiene que ver con nuestra justificación. Diga conmigo, justificación. Y la fuente de bronce tiene que ver con nuestra santificación. Hay una limpieza que la recibimos automáticamente cuando recibimos a Cristo, somos justificados. Ahora después hay un proceso de santificación. Yo lo he enseñado muchas veces aquí en la iglesia. Nosotros cuando venimos a Cristo le recibimos e instantáneamente somos salvos por la obra del Señor Jesucristo, y pasamos a ser los santos de Dios. Amén. La iglesia del Señor, los santos del Señor. Pero resulta que hay una persona que se entrega a Cristo y aunque ya es parte de la iglesia, todavía tiene un montón de costumbres pecaminosas. Todavía capaz que sale afuera y sigue diciendo malas palabras, sigue mintiendo, sigue teniendo vicios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que deja de ser hijo de Dios si recibió al Señor y sale afuera y al otro día dice una mala palabra, deja de ser un santo de Dios. No, lo que significa es que hay una santidad posicional. Diga conmigo, santidad posicional. Cuando venimos a Cristo nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, y ahora ya estamos en el camino, ya estamos en Cristo, ya somos los santos de Dios, ya somos hijos de Dios. Ahora, lo que viene después de eso es avanzar en el proceso de santificación de nuestras vidas.
Con el tiempo nosotros tenemos que ir aprendiendo, y cuando vamos a través de la palabra, vamos aprendiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, nos vamos decidiendo por lo que Dios dice en su palabra y empezamos a ser nosotros purificados, limpiados, santificados. Y vamos dejando las viejas costumbres, la vieja vida, para ahora adoptar las nuevas leyes o los nuevos principios de Dios en nuestra vida. Amén. Y nuestra vida empieza a cambiar radicalmente. ¿Cuántos me dicen amén? En ese proceso tenemos que caminar. No te quedes solamente en el decir, bueno, Dios me salvó, ya está. No, tenés que crecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Sacudirlo al hermano que tenés al lado. Algunos se están durmiendo. Sacudirlo. Hay mucha Biblia para un miércoles a la noche, pero sacudirlo y decirle, tenés que crecer en Dios. Tenés que ir santificándote cada vez más. Amén. No te quedes solo con lo que el Señor hizo. Eso es importante, porque si no, no hubiese entrada. No podríamos de ninguna manera. Pero ya estamos en Cristo, y ya que estás en Cristo, tenés la posibilidad ahora de crecer en Él y empezar a tener victoria en áreas diferentes de tu vida. Amén. Y ese pecado y esa debilidad, ese vicio que no lo pudiste dejar por años, ahora en Cristo Jesús lo podés dejar. ¿Cuántos me dicen amén? Podés dejar las drogas, podés dejar el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera. La inmoralidad, son vicios, son hábitos que arruinan nuestra vida. ¿Cuántos sabían eso? Destruyen nuestra vida, en ocasiones la familia, destruyen la economía, nos hacen daño a nosotros, y el Señor quiere que vayamos progresando en eso y siendo liberados de todas esas cuestiones para poder caminar en libertad y poder servirle a Él mucho mejor. ¿Cuántos me dicen amén? Ser mejores padres, ser mejores trabajadores, ser mejores hermanos en la iglesia también. Amén. Y el Señor te va a llevar seguramente a tener tus propios proyectos, tu propia empresa, tu propio medio de sustento, el ministerio que el Señor tenga para vos. Una persona que crece espiritualmente empieza sí o sí a crecer en todas las áreas de su vida. Amén. Porque se transforma en un buen administrador del tiempo, del cuerpo, porque ya no come a lo bestia como antes, ¿verdad? Porque ahora sabe que tiene que también administrar su alimentación, cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Sabe que no va a meterle cualquier cosa. Empezamos a administrar de otra manera, incluso nuestros recursos, nuestra economía, etcétera, etcétera. Y Dios nos puede bendecir grandemente. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Muy bien. Ahora, en cuanto al altar, por lo menos algunos tips, algunos puntos que podamos ver. Era lo primero que el pueblo veía cuando entraba por la puerta. Entraba por la puerta y lo primero que ve en el tabernáculo es el altar. Y ahí estaba el fuego encendido. El libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 1 al 8, para los que están anotando, ahí se describe exactamente las medidas del altar. La medida del altar era 2 por 2, era un cuadrado de 2 metros por 2 metros, tenía una altura de 1,5 metros aproximadamente, así que hay un enrejado también, y ahí se quemaban los sacrificios. Todo lo que la gente traía, los animalitos que traían, eran sacrificados en ese altar. El altar tenía 4 cuernos en las 4 puntas. Ahí, si tenemos la foto ahí, en esos cuernos eran atados los animalitos, ahí se los sostenía, y la ley decía, a ver si tenemos la foto del altar más adelante. Bueno, aquí se ve más o menos el tamaño, ¿no?, del altar y todos los utensilios. No sé si lo alcanzan a ver, hermanos, pero ahí había tipo tenedores, había cucharas, había un montón de utensilios, todo era de bronce, y ahí era donde se quemaban las ofrendas. Ahora, fíjense,
¿Cómo era el proceso en cuanto a los animalitos que se traían? Normalmente era el cabeza de hogar, era el hombre de la casa el que traía la ofrenda, y el animalito se ataba en los cuernos del altar. El sacerdote estaba ahí para matar al animalito, y el dueño del animal, la persona que venía a traer la ofrenda, lo que hacía era poner sus dos manos en la cabeza del animalito, del cabrito o del animal que fuese. Ponía ahí las manos y entonces lo mataban, se degollaba el animal y la sangre empezaba a ser derramada. Ahora, en ese poner las manos ahí había un simbolismo de que los pecados de ese hombre se transferían al animalito. Y todos los pecados, no solo de ese hombre, sino de su familia, eran transferidos al animal. Y esa era la simbología. Entonces después ese animalito iba a ser sacrificado, su sangre iba a ser derramada y su cuerpo iba a ser quemado, y el hombre salía justificado, él y su familia, limpio de pecado. Amén, hermanos. Ese era el proceso, ese era el sistema de adoración en esos días. Simbolizaba que los pecados de él y de su familia eran transferidos al animal, a ese sacrificio de sangre. Había ofrendas por el pecado y ofrendas por la transgresión, por pecados específicos y por transgresiones, y había también una forma en la que se trataba con la sangre. A veces, en ocasiones, la sangre era tomada y era untada en el mismo cuerno del altar, y eso era cuando, a ver que lo leo acá, en los cuernos del altar, si era por la transgresión, si era por un pecado específico de la persona, y si era por la transgresión, o sea, por él y por toda su familia, la sangre se salpicaba al costado del altar. Y la sangre restante, toda la sangre restante del animal, se derramaba en la base del altar. Y el cabrito se ponía en el altar y se asaba allí completamente. Y había parte que se usaba comían los sacerdotes la carne de ese animalito en ocasiones, y resto de la carne era quemado, era consumado ahí totalmente. Ahora, todo en el tabernáculo giraba en torno a los sacrificios ofrecidos durante el día. Esta es la imagen natural. Ahora veamos, hermanos, el principio espiritual que había en este altar, y aprendamos algo en esta noche importante para nosotros. Así como el altar era lo primero que se encontraba el pueblo al entrar al tabernáculo, lo primero con lo que nosotros nos encontramos en nuestro camino a la intimidad con Dios es sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Lo primero que nosotros nos encontramos en nuestro camino a la intimidad con Dios es sacrificio. Y el más grande sacrificio, hermanos, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese altar representa la cruz. Ese altar de bronce representa la cruz. Allí donde todos los animalitos eran sacrificados, ese día en el Gólgota, en la cruz del Calvario, el Cordero perfecto, Jesucristo, iba a ser sacrificado. Su sangre iba a ser derramada para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Amén. El Cordero de Dios cargó con todo el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? Esa transferencia que ocurría en el altar de bronce del hombre, pasándole simbólicamente sus pecados al animalito, eso fue lo que el Señor recibió cuando Él estaba a punto de subir a la cruz. ¿Se acuerdan la noche anterior en el Getsemaní, cuando Jesús sudó como gotas de sangre y estaba en una presión tan fuerte? Hermano, no era tanto por el castigo físico, sino más bien porque Él iba a cargar con todos los pecados de toda la humanidad. ¿Saben lo que es eso, hermano? Eso es terrible. Si nosotros a veces cuando le fallamos a Dios nos sentimos mal solo por nuestros pecados, imagínate cargar con todos los pecados de toda la humanidad. El alma del Señor estaba abatida
en ese momento. Amén. Pero cuando nosotros, hermanos, caminamos hacia la intimidad con Dios, lo primero con lo que nos encontramos es con la cruz de Cristo, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que reconocerlo. El altar y el sacrificio de animales era una señal profética de la muerte sacrificial de Jesucristo como expiación final de nuestros pecados. Quiero que leamos, hermanos, en Isaías 53:7. Acompáñenme ahí, lo leemos juntos. Isaías capítulo 53. Acá vemos al profeta anunciando ese sacrificio del Señor Jesucristo. El capítulo 53 es un capítulo impresionante del libro de Isaías. El versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Te das cuenta? Aquí está la figura del tabernáculo, está la figura del altar de bronce, de los corderitos que iban y eran sacrificados en ese altar. De la misma manera, el Señor Jesucristo iba a ser sacrificado. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo, tomando allí nuestros pecados, nuestras transgresiones también. Así que si no hay expiación de nuestros pecados, no puede haber relación personal con Dios. Se nos tiene que revelar la cruz de Cristo. Y se nos tiene que revelar, hermano, a nosotros la obra que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz para liberación de nuestros pecados. Eso es lo primero. Es lo que más nosotros tenemos que exaltar de los hechos del Señor Jesucristo. Alabar a Dios, alabar al Señor por lo que Él consiguió en la cruz del Calvario. Amén. La alabanza es el primer paso. Pero mirando hacia la cruz, nosotros podemos exaltar al Señor Jesucristo, porque allí Él llevó todas nuestras enfermedades, por ejemplo. Son hechos del Señor. En un hecho, el Señor logró muchos milagros para nosotros. La salvación de nuestra alma, la sanidad de nuestros cuerpos, la liberación de nuestro espíritu, la salvación para nosotros. Amén, hermanos. Hechos que son dignos de alabar, que sucedieron en la cruz del Calvario. Y por último, hermanos, quiero leerles, si me ayudas, si te pones de pie un momento, y terminamos leyendo en Primera de Pedro, por leerte algún versículo del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice así la palabra. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vieja o de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es la que ha logrado el milagro más impresionante en nuestras vidas. Amén. Si hay algo digno de alabanza en nuestras vidas, hermanos, si hay algo en lo que nosotros tenemos que centrar nuestra exaltación como obra del Señor, como hechos del Señor, es la cruz de Cristo. Amén. Y lo que Él logró allí en la cruz, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos me dicen amén?
Amén, hermanos. Nunca dejes de honrar al Señor, nunca dejes de alabar a Dios por ese hecho que es el acto más importante de la historia de la humanidad. Es el momento que marcó una bisagra en nuestra historia como seres humanos. Hay un antes y un después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. En ese momento se terminó el viejo sistema de adoración, y a partir de ese momento instauró el Señor un nuevo modelo de adoración. Amén. Es el que vivimos nosotros en nuestros días, que a través del Señor Jesucristo podemos entrar al santuario celestial. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, el Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana, Él le dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le estaba hablando a esa mujer de un nuevo modelo de adoración que tenía que ver con lo verdadero. La hora es y ahora viene. Este es el tiempo. Yo estoy acá, dice el Señor. Yo soy el Cordero de Dios que vengo a realizar el último sacrificio de ese antiguo sistema de adoración. Pero ahora viene un tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ya no en un tabernáculo terrenal, ya no en una tienda, ya no en un templo terrenal dividido por atrios, lugar santo y lugar santísimo, sino que ahora nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuántos me dicen amén? En lo verdadero. ¿Te das cuenta? Nosotros en Cristo Jesús tenemos acceso a ese santuario celestial. ¿Cuántos me dicen amén? Y hoy lo hacemos por la fe, y hoy lo hacemos quizás sin verlo, pero por la fe nosotros podemos adorar a Dios en espíritu, reconociendo, alabamos al Señor reconociendo lo primero, su sacrificio, su muerte, la expiación de nuestros pecados, la santificación y justificación que hemos recibido en Cristo Jesús. Eso es digno de alabanza, ¿verdad, hermanos? La salvación de nuestras almas. Y que el Señor nos ha permitido ahora entrar a nosotros. El que tiene a Cristo puede entrar. Él es la puerta. Amén. Entramos al verdadero lugar de adoración. Amén. En el nombre de Jesús. Es un privilegio tan grande el que nosotros tenemos. Ahí está el altar de bronce. Ahí está la cruz de Cristo. Ahí está el sacrificio. Amén. En el nombre de Jesús. No nos da el tiempo ahora, pero en otra oportunidad y en otras reuniones aprenderemos de cómo nosotros también tenemos que ser un sacrificio vivo para nuestro Dios. Esos verdaderos adoradores ahora venimos y nos entregamos al Señor completamente, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso nos lleva cada vez más profundo en este camino hacia la intimidad con Dios. Cierra tus ojos ahí un momento y oramos juntos. Padre, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor, hoy te honramos. Tú nos has dejado figuras y modelos y nos has dejado ejemplos en la Biblia. El pueblo de Israel es una tipología, Señor, de lo verdadero. Ahí encontramos los tipos. Esos corderos eran un tipo de Cristo. Esos corderos también son un tipo de nosotros, que hoy tenemos que venir y ofrecernos como sacrificios vivos delante de Dios. Ahora vemos también el antitipo. Vemos a Cristo, vemos a Cristo, vemos a Cristo cumpliendo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Saben ustedes, hermanos, que el día de la expiación de los pecados, cuando el sumo sacerdote entraba y ofrecía el último sacrificio, eso se hacía una vez al año, era en los días de la Pascua, en la fiesta de la Pascua, y a las 3 de la tarde es cuando se mataba el último cordero. Normalmente en el templo y también en el tabernáculo, en este sistema de adoración,
se hacía un sacrificio a la mañana. El primero lo hacía el sumo sacerdote y abría el día. Después los demás sacerdotes sacrificaban las ofrendas que la gente traía. Pero el primer cordero tenía que ser un cordero perfecto. Y el último cordero, el de las 3 de la tarde, también. Y ese cerraba el día. Ahora, eso se hacía todos los días. El sumo sacerdote mataba el primer corderito y el último. Y en medio trabajaban los demás sacerdotes. Ahora, el día de la Pascua, hermanos, el sumo sacerdote también mataba un corderito a la mañana, y a las 3 de la tarde el último sacrificio mataba el último cordero, y ese era el cordero perfecto con el cual entraba después al lugar santísimo y rociaba allí la sangre. Pero cuando este corderito moría, la declaración del sumo sacerdote era la siguiente: consumado es, consumado es. Ha sido perdonado los pecados de toda la nación en el día de la Pascua. Saben que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, lo prediqué hace poquito, fue la declaración del Señor, ¿verdad? Consumado es. Y fue a la misma hora, cuando estaba terminando el último sacrificio en ese modelo terrenal de Israel. El Señor Jesús estaba diciendo acá en la cruz: consumado es. El sumo sacerdote lo estaba diciendo allá en el templo, y el Señor lo estaba diciendo en la cruz: consumado es, tetelestai, todo ha sido pagado. El precio por los pecados de la humanidad ha sido pagado ya. La justificación está accesible para todos. Amén. Y se cumplió, se consumó todo el plan de redención del Señor. Fue a la misma hora, en el mismo tiempo. Qué casualidad, ¿verdad? No es casualidad, es propósito de Dios. Amén. Se estaba uniendo ahí la figura, la sombra, la ilustración con lo verdadero, y empezaba un nuevo tiempo, el tiempo que el Señor Jesús anunció, el tiempo de los verdaderos adoradores, que ahora adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús bendigo a la iglesia, Señor. Queremos caminar, Señor, hacia la intimidad contigo. Queremos ir hacia el secreto, Señor. Queremos avanzar, Dios mío. Y nos vemos el altar de bronce, Señor. Vemos el sacrificio, Señor. Vemos la sangre derramada por nuestros pecados, Señor. Vemos tu cuerpo, Señor, inmolado en la cruz del Calvario. Vemos la obra que tú hiciste, Señor, y alabamos tu santo y glorioso nombre, Señor. Tú eres aquel que hizo lo que nadie podía hacer. Primero, viviendo una vida de santidad perfecta, Señor. No pecaste ni en un pensamiento. Hoy te alabo, Señor, por tus hechos. Te alabo por tu vida, Señor, porque llegaste a la cruz como lo planificó el Padre. Y no permitiste, no fuiste tentado, Señor, no caíste, no cediste a las tentaciones de Satanás, el diablo. Te mantuviste firme en el propósito, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos en esta noche. Te damos gloria a ti, Señor, porque nada de lo que estamos viviendo hoy sería posible si tú no lo hubieses logrado, si tú no lo hubieses alcanzado, Señor. Oh, cómo no alabarte, Señor. Hoy entramos por las puertas con acción de gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu vida. Gracias por tu muerte. Gracias por venir a este mundo, Señor, y caminar el mismo terreno que nosotros caminamos, Señor. Por identificarte con nosotros, meterte en nuestros zapatos, Señor. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice y te honramos en esta noche. Aquí un grupo de hermanos, honramos tu santo nombre, Señor Jesús. Miramos a ese altar, Señor. Ya no hay necesidad de tantos corderitos, ya no hay necesidad, Señor, porque tu sangre valió la limpieza de todos los pecados, Señor, de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras iniquidades, Señor.
Oh, tu sangre preciosa nos limpia, nos limpia, nos limpia de todo pecado. Nos purifica, Señor. Aleluya.